Hola, hoy vamos a platicar de espacios de funciones. Los conjuntos formados por funciones que tienen un mismo dominio y un mismo codominio son terreno fértil para pues ser dotados de estructura, por ejemplo, estructura métrica o estructura topológica. En el caso de nuestro curso de análisis, bueno, pues nos interesa dotar a estos espacios con estructura métrica. Hay muchas maneras de hacerlo. Eh, En este curso vamos a ver una sola, que es muy importante, que es dotar al espacio de funciones con la métrica del supremo o la métrica uniforme. Veamos un poco de la nomenclatura de todo esto. Si nosotros tenemos dos conjuntos X y Y, eh, a través de esta notación y a la X, denotamos al conjunto de todas las funciones que van de X en Y. Todas las funciones que van de X en Y. En el exponente ponemos el dominio, en la base ponemos el contradominio, ¿sale? Y esta notación coincide mucho con pues los productos cartesianos a los que estamos acostumbrados. Por ejemplo, cuando hablamos de Rn, ¿sale? Pensamos, bueno, en las eneadas ordenadas de números reales, pero estas eneadas ordenadas se corresponden con las funciones, o sea, esto se biyecta pues con las funciones que van de un conjunto cualquiera con n elementos, por ejemplo el que hemos llamado IN, en los números reales. Es decir, si nosotros tenemos un conjunto con n elementos y nos fijamos en una función que lleva a estos n elementos en números reales, pues lo que tenemos de manera natural es definido una n tupla de números reales. Y, y en general, pues nosotros vemos que un producto cartesiano finito en el que se repite el mismo factor, pues tienes justo este formato, ¿no? También puede ser considerado como un conjunto de funciones. En especial, si nosotros, por ejemplo, tenemos y un conjunto cualquiera y lo elevamos a la n, donde n es el conjunto de números naturales, pues entonces se identifica con el conjunto de todas las sucesiones de elementos de y, ¿no? En especial, por ejemplo, nosotros podremos denotar así, ¿no? R a la n, la familia de todas las sucesiones de números reales. Ahora bien, estaríamos interesados entonces en que a conjuntos como estos, conjuntos de funciones, les asignáramos, por ejemplo, una métrica, ¿no? Que pudiéramos medir la distancia entre dos funciones. Por supuesto, aquí tendríamos que empezar por asumir que nuestro conjunto contradominio, por ejemplo, es el mismo ya un espacio métrico. Consideremos ahora entonces a Y dotado de una métrica D, ¿no? Entonces formamos un espacio métrico X, D. ¿Sale? Bueno, con estos ingredientes nosotros podríamos intentar medir la distancia entre dos funciones. Digamos, si nosotros tenemos f y g funciones que van de algún conjunto X en Y, el conjunto X no tendría por qué tener ninguna estructura. Nosotros podríamos considerar todas las distancias posibles entre f de x y g de x. Y de entre todas estas, considerar pues la mayor. Bueno, la mayor quiero decir el supremo de todas estas distancias. Ahora, si f y g son dos funciones cualesquiera y y no tiene propiedades adicionales, bueno, pues tal vez este supremo resulta ser infinito, ¿no? Pero pues bajo ciertas condiciones este supremo puede ser finito y puede ser que esté bien definida esta función, ¿no? Que tome valores finitos. Y más aún que esta funcioncita, digamos, vamos a llamarla de subíndice sub entre f y g, sea una métrica. Y lo es, de hecho, si nosotros consideramos a f y a g corriendo solamente entre las funciones acotadas de x en y, ¿no? Digamos, cuando f y g están en este conjunto, las funciones acotadas que van de x en y. Recordemos, ¿qué significa que una función que va de un conjunto x en un espacio métrico y sea acotada? Bueno, pues quiere decir que la imagen de tal función está contenida en alguna bola
centrada en algún punto del contradominio, ¿sale? Esto quiere decir, pues, que existe un elemento z de y, de tal manera que todos los valores que toman f o que toma g pertenecen a la bola centrada en z con algún radio, ¿no? Es decir, que existe una m también mayor que 0, de modo que la distancia entre nuestro z y f de x es menor que esta m para todo x. ¿No? Y lo mismo para g. Una imagen que podemos hacernos de todo esto es la siguiente. Tenemos, digamos, de alguna manera en un plano cartesiano a x y a y como ejes. Y bueno, pues una función, como la hacemos visualizado cuando son funciones de los reales en los reales, bueno, aquí podríamos pensar una cosa semejante, pues sería tendría una gráfica de alguna manera, ¿no? Esta sería, digamos, por ejemplo, la gráfica de f. Y si nosotros sabemos que en y podemos medir, pues entonces cada punto de y tiene pues sus vecindades, ¿no? Podemos hablar de la vecindad de radio epsilon alrededor de algún puntito y en y. Entonces, si nosotros nos fijamos en todas aquellas funciones que son epsilon próximas o que son, o si nosotros queremos medir mejor aún, ¿cuál es la distancia entre una función f y una función g? Pues entonces nos tenemos que remitir a ver cuál de todas las distancias entre f de x y f de y pues es la mayor, ¿no? Y, y entonces en este sentido nosotros podríamos también pensar en la vecindad de radio epsilon alrededor de una f, pues como un tubo. Nosotros podríamos, por ejemplo, fijando la epsilon, si esta epsilon es el tamaño de nuestro dado, pues entonces nuestro tubo tendrá epsilon de diámetro, ¿no? Y entonces todas las funciones que caigan o que vengan a caer en este tubo, ¿no? Que lleva como en el centro a nuestra función f, todas las que vengan a caer dentro de este tubo, pues serán las funciones que sean epsilon próximas a nuestra función f. Entonces, bueno, si nosotros consideramos, como siempre, la familia de todas las vecindades de radios positivos alrededor de cualquier punto en este espacio, pues nosotros tenemos entonces definida una topología sobre este espacio. Entonces, sí, considerando estas vecindades alrededor de las funciones, pues lo que tenemos es lo que se conoce como la topología uniforme. Así como la métrica es llamada métrica uniforme, la topología también es considerada o es llamada la topología uniforme de este espacio. Este conjunto, el de funciones acotadas de x en y, es de alguna manera un dominio máximo en el cual nosotros podemos tener que esta función, la métrica del supremo o la métrica uniforme, es efectivamente una métrica. Pero también es muy común que restringamos a esta métrica en subespacios, en espacios todavía más pequeñitos, al lado de las funciones acotadas. Ahora, bueno, también es verdad que este espacio de las funciones acotadas no necesariamente es pequeñito. Por ejemplo, si nuestro espacio métrico y es acotado, es decir, si la métrica es acotada por algún valor, pues entonces b de x, y pues es todo el conjunto de funciones que van de x en y. O en particular, si y es un espacio métrico compacto, entonces pues todas las funciones son acotadas. Por otro lado, también hay que decir que esta no es la única métrica que tiene sentido en espacios de funciones. Por ejemplo, las métricas definidas por integrales son métricas que funcionan para espacios probablemente más grandes que el de simplemente las funciones acotadas. Entonces,
Bueno, este tipo de métricas, que son las métricas de los espacios LP, pues pueden ustedes conocerlas en cursos de análisis funcional. También hay que agregar que las topologías posibles para espacios de funciones pues son muchas. La topología inducida por los tubos o la topología uniforme no es ni siquiera la más popular entre los espacios topológicos. Hay una topología que es más famosa, más útil en la topología general, que es la topología del producto. Esa también pueden ustedes conocerla mejor si toman un curso de topología. Por último, también hay que mencionar que esta noción de topología pues también tiene inducida una noción de convergencia de sucesiones. Aquí también nosotros podríamos hablar de sucesiones de funciones y ver qué significa ser una sucesión convergente, ¿no?, de funciones en este contexto. Claro, esa noción de convergencia también recibe el apellido de ser uniforme, la convergencia uniforme de funciones, que tiene sus peculiaridades que vamos a abordar en el siguiente video.